Antes de los años 70, la mayoría de las computadoras ocupaban una sala entera, eran muy complejas y requerían de varias personas para operarlas. El gobierno las usaba, igual que las grandes corporaciones, y eran para nóminas, contabilidad y proyectos a gran escala. Aun si trabajabas en una gran corporación, no podías entrar a la sala de unidad central. Pero eso cambió cuando una empresa inventó algo revolucionario: el microchip. A principios de los años 70, Intel desarrolló un microprocesador que básicamente puso parte del cerebro de lo que hoy conocemos como computadora en un solo chip, Haciendo posible la creación de una versión más pequeña de una computadora. Una empresa en Albuquerque, Nuevo México, llamada MITS, consiguió esos microprocesadores de Intel y se dio cuenta de que podía crear un kit de microcomputadora. Ese sería el Altair 8800. Pero el primer modelo del Altair estaba muy lejos de lo que hoy llamamos una computadora. Si tenías un Altair, tenías que aprender a armarlo y también necesitabas conocimientos en programación. así que era un gran reto hacerlo funcionar para cualquier cosa. No podías realizar tareas como procesar textos ni nada similar. Un entusiasta de las computadoras vio potencial y se inspira para crear su propia versión más fácil de usar. Su nombre, Steve Wozniak. Wozniak creció en un entorno cargado de mucha energía intelectual relacionado con la ingeniería y la electrónica. Su padre trabajaba en Lockheed Martin. Sus primeros recuerdos son estar sentado en un banco con él, viéndolo usar un osciloscopio. En 1975, Wozniak estaba trabajando en Hewlett Packard. Aunque no lo creas, ayudaba a diseñar calculadoras y le encantaba su trabajo, pero sabía que había algo mejor. Y, por supuesto, él empezó a crear los diseños de su propia computadora. Cuando Wozniak empieza a trabajar en el proyecto, le muestra un prototipo a su amigo. El nombre de su amigo es Steve Jobs. Jobs y Woz trabajaron como pasantes en Hewlett Packard y luego Jobs empezó a diseñar juegos de computadora para Atari. Esa computadora no era lo que hoy pensamos como una computadora. Ni siquiera llegaba a ser como el Altair, que al menos venía en una carcasa. Era solo una placa de circuito y conectabas esa placa a un teclado y a un monitor. Pero es capaz de hacer algo que Jobs nunca había visto antes. Solo escribes una palabra en el teclado y aparecerá en la pantalla. Así de fácil. Hoy en día es difícil imaginarlo porque las computadoras son parte de nosotros, pero en ese momento era impresionante poder escribir una palabra y verla en la pantalla. Eso era algo muy revolucionario. ¿Te gusta? Steve Wozniak ni siquiera pensaba en venderlo. Lo hizo solo por la diversión de hacerlo. Aún así, Jobs tiene otras ideas. ¿Se lo mostraste a alguien más? Jobs realmente creía que había una oportunidad de negocio ahí. Los dos montan su empresa en el garaje de los padres de Jobs para empezar a vender la computadora de Wozniak. Wozniak quería quedarse en las sombras, nunca quiso vender nada ni que nadie le comprara a Jobs. Era lo opuesto. Él era el soñador. Pero primero, necesitaban dinero. Cuenta la leyenda que Jobs vendió su Volkswagen y Wozniak vendió su calculadora Hewlett Packard. Y un nombre que destacara de otras empresas. En ese momento, mientras pensaban en un nombre, Steve Jobs había visitado un huerto de manzanas y estaba muy conectado con las frutas. Por eso se decidió por Apple. Y así nació el Apple I. En julio de 1976, el Apple I se pone a la venta por $666.66. Fue realmente el primero de su tipo en tener entradas para teclado y una salida para monitor. El Apple I tuvo éxito entre los entusiastas de la tecnología, pero no era el tipo de máquina lista para usar que el público común querría comprar. Todo se hacía escribiendo código muy complejo. Quiero decir, tenías que entender del tema para operar uno de esos. Necesitabas tu propio teclado y adaptarlo a un monitor que la mayoría de veces era un televisor. Así que eso no era para cualquiera.